poder analizar y tener los diferentes puntos de vista desde otro ámbito. Nosotros nos tocó desde el legislativo poder trabajar para ratificar este tratado, pero sí es muy importante escuchar todas las voces, poder seguir trabajando, porque los tratados no solo terminan cuando son aprobados. Los tratados tienen que socializarse, tienen que converger con las diferentes instancias, tanto a nivel nacional, estatal, municipal, en el tema de importaciones, exportaciones, en el tema de la producción, en el tema de todos los aranceles, en lo que tiene que ver también con los requisitos, y ahí hablamos de muchas dependencias en forma transversal, desde medio ambiente, en cuestiones de embalaje, en cuestiones de plagas, en cuestiones de permisos, normas sanitarias. Entonces va a ser un tema muy interesante y muy enriquecedor para todos nosotros escuchar a tremendo panel que tenemos aquí, a 3 expertos que conocen y saben del punto y además nos darán una perspectiva distinta a lo que hay. Quiero agradecer a mi compañero por la iniciativa, al senador Alejandro Armenta, cual es también mi presidente en la Comisión de Hacienda, haber participado y estar aquí presente hoy y sobre todo tener siempre la intención y la preocupación de cómo coadyuvamos desde la comunidad más pequeña, productora de aguacate, productora de papaya, productora de palma de aceite, y cómo lo podemos ir elevando para poder ser nosotros portavoces, pero también facilitadores. Algo que nos hemos quejado es a nivel local y al nivel más pequeño de producción, es que a veces no llegan las reglas, no llegan las normas, no tenemos el auxilio para poder generar ese tema de comercialización que al final de cuentas significa ingresos al país, significa desarrollo económico, y la preocupación del presidente de poder coadyuvar todos desde el ámbito federal, estatal y municipal para lograr que las comunidades vean reflejado este tratado, que lo hemos hecho con mucho trabajo, con mucho apoyo por parte de los secretarios en una forma tripartita, y al final de cuentas seguir trabajando para que a México le vaya bien, para que recobremos autonomía alimentaria, autonomía en materia de producción, donde podamos tener esta, digamos, conversión con nuestros 2 aliados, que además son nuestros vecinos y nos fortalece en un tema económico cuando hoy en día el mundo está globalizado. Y estamos compitiendo con economías muy fuertes y con países que buscan lo mismo que nosotros, traer recursos a nuestra nación, generar mejores condiciones de vida, y hoy trabajaremos en ello. Muchísimas gracias. Quisiera comentar, ya agradecí al senador Alejandro Armenta por la iniciativa de este foro, y a nuestros 3 ponentes, que es la doctora Roberta Cepeda, aquí presente. Ay, perdón, disculpe. Luego Roberto Cepeda. Ah, perdón, discúlpeme. Me equivoqué, pido una disculpa. Primero inicia la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales, maestra en Psicología de Tulane University, en Sociología de la Universidad Tulane University y Ciencias Políticas en Massachusetts. Con 35 años de experiencias en actividades de investigación, docencia, difusión y divulgación, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha fungido como tutora dirigente de tesis, imparte clases de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue directora del CISAM, directora de la revista Voice de México y editora de jefe de revistas académicas norteamericanas, investigadora activa en la dictaminación de proyectos, libros y artículos, organización e impartición de diplomados, programas de seminarios, presentación de conferencias en eventos académicos y presencia en medios de comunicación. Ha sido reconocida a nivel C del programa de primas al desarrollo de personas académicas en tiempos completos de la UNAM, galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Asimismo, recibió la medalla al mérito académico por la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM. Demos la bienvenida a la maestra para poder iniciar, a la doctora Consuelo,
para poder iniciar con su punto de vista y su conferencia. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. El micrófono, perdón, ya me acostumbré a quedarme con él. Antes que nada, quiero agradecer esta invitación del Senado y especialmente al senador Armenta al invitarnos a los académicos, que muestra que valora el trabajo que hacemos los académicos y los investigadores aquí en México. La siguiente, por favor. El comercio liberalizado con Canadá y México es sumamente importante para la economía de Estados Unidos. Hay un comercio de 3.8 billones diarios. Apoya en Estados Unidos a 12 millones de trabajos. Estados Unidos exporta más a México y a Canadá que a los 11 siguientes mercados combinados. Estados Unidos comercia más con sus aliados de NAFTA que con los 28 miembros de la Comunidad Europea. 1.9 veces más que con China. Envía una tercera parte de sus exportaciones agrícolas a sus vecinos. Ganaban por servicios 27 millones y para 2017 ganó 97 billones. 120,000 pequeñas y medianas empresas venden a sus vecinos y hay un comercio de 1.3 trillones al año. La siguiente, por favor. México se convirtió en una potencia exportadora tanto de manufacturas como en el sector agropecuario y agroindustrial. Al mismo tiempo se modernizó parte del sector agrícola, vegetales y frutas. México exporta 2 billones de jitomates al año y apoya 1 millón de trabajos y es el productor número 1 del aguacate. En 1993, Estados Unidos representaba 71.5% del total de las importaciones y para 2017 solo el 46.3%. Esto gracias a que hay acuerdos con Asia, Europa y Latinoamérica. La siguiente, por favor. Los grandes costos del NAFTA. Al abrir la agricultura a Estados Unidos, muchos pequeños campesinos se vieron afectados. Desafortunadamente, la ayuda de Procampo se redujeron a la mitad de 1995 debido a la crisis económica y aumentó el desempleo y la migración a Estados Unidos. Hay estados en el norte que crecen al nivel de los países asiáticos, como Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y Quintana Roo, y otros como Campeche que no crecen. Estos son los grandes costos y de aquí tenemos que sacar las grandes lecciones para el siguiente tratado, si es aprobado en los Estados Unidos y Canadá, que tiene que haber las redes necesarias para proteger a los que pueden ser los perdedores de estos tratados. Siempre en los tratados va a haber ganadores y va a haber perdedores. Entonces, tratar de crear redes de apoyo a los posibles perdedores de estos tratados. La siguiente, por favor. El Telecán. Durante el primer bimestre del año, México se ubicó como primer socio de Estados Unidos. El valor de las exportaciones e importaciones entre los dos países es de 97,418 millones de dólares. La balanza comercial arrojó un superávit de 7,402 millones de dólares. México pasó de un 5% de participación del mercado en Estados Unidos a un 15%. China pasó de 3% a 20% y hoy bajó al 13%. Japón pasó de 20% al 6%. Canadá de 19% al 13% de la participación. O sea, México es el único que ha tenido una mayor participación en el mercado de Estados Unidos. ¿Cuál es el reto? Llevar los beneficios a todo el país y evitar la concentración de la riqueza. La siguiente, por favor.
la creación de cadenas productivas. Desde la firma de NAFTA, el comercio entre los tres países aumentó en 390%, de 300 billones a 1.3 trillones en el 2017. El comercio en Estados Unidos y México creció 6 veces, llegando a 616 billones en el 2017. Significa que es más de $1 millón cada minuto. México vende vehículos electrónicos, aparatos médicos, maquinaria y parte del sector agrícola. Es, sin duda, la región de NAFTA, la región más competitiva del mundo. Siguiente. El contexto político, los antecedentes. Hay dos antecedentes importantes que son la globalización ha traído grandes ventajas, se ha reducido la pobreza como un todo en el mundo, pero al mismo tiempo se ha dado una gran concentración de la riqueza. Y esto ha provocado que ciertas regiones o ciertos países no tengan el mismo desarrollo que otros muchos que han tenido un gran desarrollo. ¿Y esto qué pasó? Esto llevó a una crisis del 2008 que creó una crisis de legitimidad en Estados Unidos, que se dieron cuenta que los beneficios y los costos de la cooperación social no se reparten de la misma forma. Y entonces va a traer un gran problema en Estados Unidos. Y el segundo es el que haya llegado el primer presidente afroamericano a los Estados Unidos, el presidente Obama, que esto causó muchísimo descontento en gran parte de la población estadounidense. Las grandes corporaciones con la globalización trataron de encontrar nuevos mercados donde los salarios fueran más bajos, y esto provocó cierres de fábricas. Muchas de estas empresas vinieron aquí a México, pero muchas más a China. Y el otro problema es la cuarta revolución industrial, que es mucho más importante, que ha eliminado muchos trabajos que ahora son hechos por robots. Esto es una conversación que urge no solamente en Estados Unidos, sino urge en México, porque hay muchos trabajos que van a ser sustituidos por los robots y que tenemos que ver cuáles son las áreas que se deben desarrollar y cuáles son los trabajos y hasta qué es lo que los estudiantes deben de estudiar para poder realmente enfrentar esta cuarta revolución. Y el crecimiento manufacturero de China también afectó muchísimo a los Estados Unidos. Esto llevó a una gran desintegración social de los Estados Unidos, sobre todo en la zona del Midwest, que es donde, por esta zona, porque gana el presidente Trump. En este lugar se dio desempleo, hay violencia, hay alcohol y opiáceos. Es muy interesante anotar que los Estados Unidos siempre nos echa la culpa a México, que es por el narcotráfico que va de aquí a los Estados Unidos, que ha aumentado la drogadicción en Estados Unidos. Pero, ¿qué creen? Ha aumentado por las recetas legales que dan los doctores en Estados Unidos para evitar el dolor, y entonces han creado una gran cantidad de adictos en los Estados Unidos. Este es no que México no tengamos mucha culpa en nuestra parte, pero la principal es donde se inicia, es por estos recetas legales que los médicos están dando, y son por las grandes compañías farmacéuticas de los Estados Unidos. Y por otro lado, otro de los problemas es la acumulación de las corporaciones, acumulan gran parte de la riqueza, al tiempo que la tecnología requiere de gran conocimiento, lo que promueve desigualdades. O sea, ya los trabajos requieren que los estudiantes tengan muchos conocimientos muy sofisticados, y entonces se está haciendo mucho más grande las diferencias sociales en la sociedad. Chomsky nos dice que las grandes corporaciones se quedan como con el 50% de la riqueza en Estados Unidos. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Es el trabajador blanco olvidado por las élites. Este es el que va a votar por el presidente Trump. Es el hombre de más de 65 años, poco educado,
que se siente que ha perdido su identidad. Los salarios no aumentaron en Estados Unidos, solo recientemente un poco. Los beneficios sociales no son ya suficientes al retirarse. El sueño americano se les desvanece. Stiglitz nos dice que hay una mayor desigualdad en los Estados Unidos. Hablan del 1% de la sociedad que se apodera, del más del 50%, o Piketty, que nos habla que el 1% se está apoderando de más del 50% de la riqueza en el mundo. La meritocracia. Antes los americanos creían en la meritocracia, es decir, no importa que tú vengas de la clase baja, tú vas a tener educación y tú puedes llegar muy alto. Y de hecho en muchos casos así sucede, ¿no? Bueno, el que haya llegado el presidente Obama a ser presidente es una muestra de esto. Pero esto ya no pasa así. Más bien es la riqueza, el nivel de riqueza que tienen, lo que les va a permitir entrar a las mejores universidades en Estados Unidos y, por tanto, obtener los mejores trabajos. Por otro lado, los demócratas olvidaron los principios de Locke. Siempre defendían los principios de que todos los ciudadanos deberían de tener derechos y deberían de ser tratados con igualdad. Y sin embargo, de repente cambiaron al multiculturalismo y empezaron a hablar de las diferentes etnias, de los diferentes grupos. ¿Y qué creen? Eso provocó una reacción en la derecha, que empezaron a hablar del hombre blanco y del miedo que tenían, porque la demografía mostró que para el año 2040 el americano blanco iba a pasar a ser minoría. Esto les dio un gran miedo y entonces tienen esta reacción terrible, digamos, de supremacía de la raza blanca, y por eso se ha dado estos nuevos grupos que están surgiendo en Estados Unidos y los atentados que recientemente vimos en El Paso y que atacaron directamente a latinos. Entonces, el trabajador blanco vio en Obama precisamente la expresión de esto que ellos estaban sintiendo. Ellos sintieron que Obama nada más trabajaba para las minorías, para las mujeres, para los gays, para los afroamericanos y no para el trabajador blanco. Él se sentía excluido. Siguiente, por favor. Cuando esto sucede siempre que hay procesos de rápida modernización, y con esta cuarta revolución industrial hay crisis de identidad en los diferentes grupos y se inicia desde que llega Obama a la presidencia un movimiento del Tea Party. Ellos ven al migrante ya no como que venía a robarles su trabajo directamente, pero sí a que venía a sobrecargar el Estado benefactor, por lo tanto disminuían los beneficios que ellos pueden obtener. Ven una amenaza, por otro lado, a su cultura. Huntington habló desde hace muchos años de que la amenaza más fuerte a los Estados Unidos era la migración mexicana, más que la musulmana. ¿Por qué? Porque estaban creando una sociedad paralela y ellos vieron una amenaza en que quieran hablar español y que no sea el idioma inglés el que domine. Entonces ven como una gran amenaza a su cultura. El movimiento feminista, por otro lado, afecta la identidad del hombre. El que tantas mujeres hayan entrado al mercado de trabajo, el hombre de 65 años, poco educado, ya no sabe cuál es su lugar cuando hay una mujer que a lo mejor gana más que él. El movimiento LGBT que hace que se desmoronen sus valores. O sea, hay estados que están permitiendo que haya el matrimonio gay, y esto para este hombre tradicional está destruyendo la sociedad imaginaria que ellos tienen de lo que es Estados Unidos. Aunque esta sociedad no existió, nunca fueron dominantemente blancos, porque siempre había habido varias culturas, precisamente es parte de estas migraciones, ellos así lo ven.
y con la globalización se sienten abandonados por los dos partidos. Y fue Trump quien los escuchó y en su campaña habló en contra de los migrantes, de los tratados comerciales. Su narrativa populista, nativista, nacionalista de blancos, proteccionista, antimigrante, anti-establishment, antiglobalización, antiélite, dio esperanza al trabajador blanco de recuperar su estatus, su respeto y la identidad. El otro día leía que uno de los magos del Ku Klux Klan dijo que él votó por Trump porque Trump dijo que él iba a recuperar América. O sea, este discurso, esta narrativa es lo que ha movido a muchos de los movimientos extremistas en Estados Unidos. Siguiente, por favor. El tratado, ya firmado por los ejecutivos de los 3 países, debe ser aprobado y ratificado por el legislativo. Aquí vale la pena felicitar al Senado mexicano porque ha estado a la altura de los tiempos al haberlo aprobado. Realmente se fueron más allá de sus diferencias ideológicas y trabajando juntos lograron que esto se aprobara con las debidas reformas. Actualmente, el Partido Republicano domina solo el Senado en Estados Unidos y el Partido Demócrata el de los representantes. Tradicionalmente, el Partido Republicano es pro libre mercado y los demócratas en contra de los tratados por sus bases, que son los sindicatos. Lo que es interesante es que en la campaña Trump les robó el discurso tradicional de los demócratas y él lo utilizó. Él estuvo en contra de los tratados y pro trabajadores. No se dieron cuenta, y mientras que Hillary estaba apoyando los tratados y muchos cambios para los trabajadores. El NAFTA, es interesante recordar que el NAFTA fue propuesto por un presidente Bush republicano y aprobado por el presidente Bill Clinton, que era demócrata. O sea, aquí sí trabajaron conjuntamente los dos partidos. La siguiente, por favor. Dentro de los republicanos hay descontentos por 2 cosas principalmente. Una, los impuestos que le han puesto al acero y al aluminio que nos ha puesto a México. ¿Por qué? Porque ellos dicen que eso finalmente va a afectar a los mismos consumidores de los Estados Unidos. Entonces, que esto lo debe de quitar. Sin embargo, él, hablando de la seguridad nacional, el presidente tiene la autoridad de poner estos impuestos. Esto es muy delicado. Por ejemplo, ahorita quiere poner estos impuestos en relación con los jitomates, y que podría decir que hay dumping, que porque los precios son más bajos y que entonces se le puede poner impuestos. Entonces, estas medidas que está utilizando el presidente Trump no les gustan a los republicanos, que tradicionalmente son por el libre mercado. Y por otro lado, el que haya impuesto, que en el TECMEC, que se haya impuesto el que tengan que pagarse $16 aquí en México por hora, dice que también es imponer salarios y restringe el libre mercado. Siguiente, por favor. Los demócratas. La líder del Congreso, Nancy Pelosi, tradicionalmente ha estado en contra de este tipo de tratados. Eso es lo que lo hace muy delicado ahorita, porque ella es la líder del Congreso. O sea, le trataron de pasar en la época de Bush un tratado de Colombia, de Panamá y de Surcorea, y de Corea del Sur, y sin embargo ella nunca los presentó al Congreso y fue hasta posteriormente con el presidente Obama que llegaron, ¿no? Entonces, ahorita por lo menos hay 14 representantes demócratas de California, Texas, Nevada, Oklahoma y Nueva York que sí le urgen que por favor ya lo ponga a votación. Pero la mayoría de los demócratas quieren sacar algo a cambio de dar esto, y esto es que se ponga una política de infraestructura, de inversión en infraestructura importante para entonces sí aprobar el tratado. Es muy curioso porque por fuera
Todos dicen que todos los estados están interesados en que se ratifique el tratado. Sin embargo, ellos están jugando su política interna y se muestran como oponiéndose al tratado. Siguiente, por favor. Los demócratas consideran que en la relación con el tema laboral, aunque se dieron importantes cambios, no tienen la seguridad de que esto se va a cumplir. Esta es la posición también del AFL y CIO, que son los grandes sindicatos estadounidenses. Entonces dice, aunque ya hicieron los cambios en la reforma laboral en México, nosotros no sabemos si se va a cumplir o no. Tenemos que tener mecanismos de comprobar que esto se vaya a dar. Y en materia de medio ambiente, los grupos ambientalistas argumentan que los estándares no son lo suficientemente altos en términos de contaminantes de dióxido de carbono y desperdicios tóxicos. Por tanto, muchas organizaciones piensan que esto lo que va a provocar es que compañías americanas se vengan a México a hacer sus fábricas. ¿Por qué? Porque aquí pueden contaminar más. Aquí ha habido un movimiento de grassroots ambientales muy fuertes. A la cabeza de este está Alejandra Ocasio-Cortez, y que está haciendo que todos los candidatos, los más de 20 candidatos demócratas, firmen que van a tener medidas para el medio ambiente, y también los están pidiendo si firman en contra del Tratado de del TECMEC. Y otra de las cosas que molesta a los demócratas es que le dan 10 años a las farmacéuticas, pero ellos consideran que entonces las farmacéuticas van a tener mucho monopolio y van a poder cobrar muchísimo y no va a bajar el precio, cuando otras compañías podrían competir y bajar los precios. Siguiente, por favor. Le dije que me dijera cuándo. Le dices que me dijera cuándo, que me dijera Roberto cuando me faltaban 5. Okay. Si se aprueba por fast track, solamente se requiere de mayoría simple, pero si es el proceso normal, se requiere una votación a favor de 2 tercios. El fast track es una forma en que el presidente lo presenta al Congreso y les dice que lo aprueben o lo desaprueben, pero no le pueden hacer ningún cambio. Ahorita lo que los demócratas están argumentando es que ellos le quieren hacer cambios, pero si se abre algo del tratado, pues entonces nunca se va a aprobar. Pero Pelosi, como Speaker of the House, puede parar la vía fast track pasando una regla para parar el tratado solo con una mayoría simple. Una vez que llega el acuerdo, el Congreso tiene 30 días para votar. Si no lo aprueban, Trump amenaza con terminar el NAFTA, pero el Congreso ya ha dicho, en realidad no va a poder terminar el NAFTA el presidente Trump. ¿Por qué? Porque nosotros nos iríamos a tribunales argumentando que este es un acuerdo del legislativo y del ejecutivo, y que él no solamente puede hacer que salga en los Estados Unidos. La United States International Trade Commission tuvo que hacer todo un estudio en los Estados Unidos para que antes de que se pueda presentar al Congreso. Siguiente, por favor. Y lo más importante de esto es que él dice que va a ser positivo para Estados Unidos y que el comercio entre los 3 países aumentará en 5% en Estados Unidos, y con el resto del mundo será mucho menor. Siguiente, por favor. La sociedad en Estados Unidos está muy polarizada y los dos partidos se han ido a los extremos. El Ejecutivo no controla más que el Senado, por lo que está obligado a negociar con los demócratas. El reporte Mueller ha venido a provocar más división y antagonismo entre los dos partidos. El Ejecutivo se siente atacado por los demócratas. Algunos demócratas hasta consideran el impeachment en estos momentos. Siguiente, por favor. Otra situación muy difícil es que ya se inició la campaña presidencial y en el 2020 todos los representantes cambian. Entonces, de alguna forma, los representantes ya están en una carrera política. Lo que hace el momento,
Bueno, todos los demócratas han dicho, los candidatos ahorita han dicho que están en contra. No debemos olvidar que el presidente Trump es proteccionista y en la pasada campaña estuvo contra el NAFTA. Siguiente, por favor. Son tiempos difíciles de polarización y división en política. Políticamente la situación va a ser muy complicada. Sin embargo, hay vasos comunicantes económicos entre los tres países que son más profundos. Las cadenas productivas, las redes sociales, el comercio digital van a jugar en favor de la ratificación del tratado. Según el Consejo de Chicago de Asuntos Globales, antes había una aprobación de 53% y ahorita hay de 70%. 46 de los 50 estados de Estados Unidos tiene a Canadá o a México como su principal socio comercial. 600 cámaras comerciales enviaron cartas a sus congresos. Es la presión interna de los beneficiados del NAFTA la que puede lograr la aprobación. Siguiente, por favor. Es fácil que se apruebe este tratado solo en la medida que republicanos y demócratas hagan una lectura adecuada de lo importante que ha sido económicamente el tratado para los tres países y olviden su partidismo, que podrán aprobarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a tener un formato que van a exponer los tres ponentes y terminando la ponencia les van a girar unas hojitas para quien guste hacer alguna pregunta. Por obvias razones de tiempo se tratará de contestar el número que nos permita y las que no se puedan contestar en forma verbal pues se van a hacer por medio electrónico. Entonces, muchísimas gracias, doctora, le agradecemos su exposición y damos paso al doctor Roberto Cepeda Martínez, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM. También tiene un doctorado en Politics de la Universidad de Sheffield y maestro de Estudios de América del Norte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es investigador de tiempo completo del CISAM y la UNAM. Ha publicado y editado libros en México, Estados Unidos y Reino Unido, así como artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. Ha sido profesor asociado en varias universidades de México y del extranjero. Ha realizado estancias de investigación en la UNAM y en la Universidad de Sheffield. Sus líneas de investigación se enfocan en la relación internacional de los gobiernos subnacionales de América del Norte desde un enfoque interdisciplinario. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Entre sus publicaciones se encuentra Paradiplomacia en Norteamérica, las relaciones de las provincias canadienses con sus contrapartes en México y Estados Unidos. Norteamérica, revista académica, segundo semestre del 2017, asimismo Paradiplomacia de las provincias canadienses y su rol en la gobernanza de América del Norte, revistas Inclusión, número 4, de octubre a diciembre del 2017, coeditor de cooperación de Drugs Policy in America, y damos el uso de la palabra al doctor Roberto Cepeda Martínez, por favor. Muchas gracias, senadora Rocío Abreu, por esta presentación. Al doctor Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Le agradecemos esta iniciativa para llevar a cabo este conversatorio, a la doctora Graciela Martínez Salce, directora de CISAN UNAM, por apoyarnos también para realizar este importante conversatorio, al doctor Jorge Calderón, también de la Facultad de Economía, y es un gusto compartir esta mesa también con académicas tan importantes en el estudio de América del Norte, el doctor Juan Carlos Barrón, la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla. Y bueno, voy a hablar un poco acerca de cómo debemos replantear la relación de México-Estados Unidos ante la ratificación del TEMEC desde una perspectiva subnacional. Le damos, por favor, la siguiente. Y bueno, para esto es interesante analizar
a los actores subnacionales y evidentemente todo esto dentro de un contexto del análisis de la globalización de la política mundial, que es uno de los grandes temas de este conversatorio, ver los impactos económicos, laborales del TELCAN para los estados subnacionales, observando una serie de indicadores y de esta manera percatarnos de la dimensión económica subnacional, hacia dónde deben ir nuestras relaciones internacionales enfocadas en una paradiplomacia transversal, y en este sentido es importante realizar un mapeo de los actores subnacionales en Estados Unidos, que es donde me voy a enfocar. La siguiente, por favor. Y antes de todo esto me gustaría partir con una introducción de que las políticas neoliberales y el Tratado de Libre Comercio en México en general han sido un bajo crecimiento económico, algunas crisis recurrentes en este periodo y que han creado un ambiente caracterizado por empleos precarios, informalidad, desempleo y altos niveles de desigualdad social y económica, como ya se ha hecho referencia en este evento. Más de la mitad de la fuerza laboral en México trabaja en el sector informal y alrededor de la mitad también vive en condiciones de pobreza. Entonces, habría que partir de eso, ¿no? De que el TELCAN no ha sido la panacea para los problemas económicos de México, o tal vez no era su objetivo, o simplemente es un instrumento más que debe de ser complementado con otros programas de política económica, ¿no? Entonces, en general el neoliberalismo pues ha generado un bajo crecimiento económico y lo estamos viendo actualmente. Le damos a la siguiente, por favor. Sin embargo, esto sí me gustaría acotar, debido a las actuales condiciones de dependencia de la economía mexicana respecto a Estados Unidos, sería muy dañino en el corto plazo una ruptura del TELCAN para México. Digamos, the worst case escenario, como ya se ha hecho alusión aquí, que el presidente Trump decida denunciar el tratado o salirse del tratado, eso sí significaría un daño para México. Esta dependencia, alrededor del 80% de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos, la mitad de las importaciones de México provienen de ese país, también es el principal inversionista en México, eso también hay que observarlo. El sector automotriz, uno de los más activos en los últimos años, también depende de las cadenas globales de valor que han significado mayor competitividad en la región y convirtiéndolo en unas plataformas manufactureras más dinámicas del mundo. Muchos empleos se han venido y parte de la producción de América del Norte se ha venido de Estados Unidos a México y también de Canadá. O sea, uno de los sectores donde más se ha beneficiado México ha sido en el sector automotriz, en detrimento de la producción en Estados Unidos y Canadá. Por eso también el presidente Trump ha estado tratando en este proceso de renegociación de ponerle mayores restricciones a este sector. Le damos al siguiente, por favor. Antes de enfocarme en la región de América del Norte, me gustaría hacer referencia a un libro que es la globalización de la política mundial. Vivimos en una tendencia sin precedentes, especialmente de los 90s. Hay una economía y una política global también interconectada, donde las comunicaciones, la tecnología, las finanzas, el transporte, pues hacen que vivamos en una interdependencia con lo que sucede en otros países. Ahora, ¿cuál ha sido el debate de la globalización desde la perspectiva académica? Pues están los hiperglobalistas, los escépticos, los transformacionalistas, ¿no? Entonces, los hiperglobalistas dicen, por ejemplo, que estamos en un mundo globalizado, que cada vez la economía mundial cada vez somos más dependientes, etcétera, ¿no? Los escépticos nos señalan que no es el caso, que más que una globalización de la economía mundial, lo que estamos viendo es una regionalización. La Unión Europea, vemos América del Norte, vemos los procesos de integración económica, Mercosur, en fin. Entonces no hay la palabra globalización no define lo que está pasando en el mundo. De hecho, dicen los escépticos que hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la economía global estaba más interconectada. Y este análisis ya tiene 20 años, estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000.
además le tenemos que agregar las nuevas políticas proteccionistas del presidente Trump y la guerra de aranceles también entre Estados Unidos y China. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Evidentemente, más allá de decir si la economía global efectivamente está más o menos interconectada, y yo creo que las relaciones internacionales se deben de enfocar más allá de los Estados-nación. Se requiere observar una serie de actores transnacionales que influyen en el curso de los eventos. Y estos autores, John Baylis y Steve Smith, nos dicen que la imagen de las relaciones internacionales es la de una red de diversos actores vinculados a través de múltiples canales de interacción. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí está justamente lo que les decía, los debates de la globalización. Yo coincido más con los transformacionalistas. David Hell es un académico británico, su grupo de investigadores nos dicen que en el siglo XXI la globalización es una fuerza central impulsora, ¿no?, detrás de los rápidos cambios económicos. Si no nos podemos sustraer, ¿sí?, de este orden, ¿no? Es una poderosa fuerza transformativa y representa un enorme sacudimiento a la sociedad, la economía y la gobernanza. Le damos a la siguiente, por favor. Y evidentemente el enfoque liberal de las relaciones internacionales cuestiona la idea de que el Estado es el actor principal en el escenario político mundial, aunque no se niega su importancia, ¿no? Hay otros actores transnacionales. No se concibe al Estado como un actor unitario o unido, sino como un conjunto de burocracias, cada una con sus propios intereses, es decir, no hay un interés nacional. Este presenta la suma de diversos intereses, de diversos actores políticos a nivel nacional, ¿no? Entonces, también otra parte de este libro que yo considero que explica mucho lo que está pasando es, en este escenario hay unas posibilidades para la cooperación internacional. Ahora, la cuestión clave es la creación de entornos internacionales en los que se pueda lograr esta cooperación, ¿no? Yo creo, como lo decían algunas de mis publicaciones, ante estos retos y problemas globales, yo creo que la cooperación es fundamental, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, Rosenau, que es un internacionalista que de la década de los 90 nos hablaba de que la globalización tiene un enfoque dual. Es un proceso que alienta la integración entre países en bloques, pero al mismo tiempo se da una fragmentación hacia el interior de los países. Hablamos de una fragmentación. O sea, el Estado-nación ha disminuido su poder en un entorno de globalización y este poder se va hacia el exterior, hacia las empresas multinacionales, organismos internacionales, pero también hay unos actores hacia el interior que se han consolidado, entre ellos los gobiernos subnacionales, los locales, movimientos sociales. Le damos la siguiente, por favor. Ahora, en un artículo de The Economist a principio de años, nos hablaba de globalization, ¿no? Vamos hacia una disminución de la globalización y nos presentan varios factores. El rol de China ahí es muy importante. No me quisiera meter hacia este debate, pero es lo que nos dicen, ¿no? Los indicadores internacionales efectivamente nos hablan de que la inversión, el comercio, las cadenas de suministro se han ido reduciendo o estancado en relación con el PIB mundial. Hay una nueva era de lentitud en la globalización. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, evidentemente lo que nos dice la historia, un economista nos habla de que las políticas proteccionistas de Estados Unidos no son la excepción, sino la constante. Si analizamos la historia del siglo XX, siglo XIX, nos vemos que Estados Unidos es un país que impone aranceles cuando sus sectores se ven amenazados. Y también el análisis de otras regiones nos habla de que los países más desarrollados no llegaron a ser ricos mediante la aplicación rigurosa de políticas neoliberales. Los periodos de rápido crecimiento económico, tanto en países pobres como ricos, no han coincidido con el neoliberalismo. Las políticas asociadas con el rápido crecimiento económico en Latinoamérica, Asia del Este y China, hasta el momento, contradicen rotundamente las prescripciones del consenso de Washington. Le damos a la siguiente, por favor. Ahora, en este contexto estamos, ¿no? Esto ya lo dijo la doctora Pasconsuelo de manera muy importante, cómo esta clase trabajadora ha sido afectada en Estados Unidos y que explica en gran parte el triunfo de Donald Trump y el enfoque también en las cadenas regionales de industria automotriz.
que precisamente la ratificación del TEMEC puede ser considerado un logro político del presidente Trump y eso podría complicar la ratificación de los demócratas en el mes de septiembre. La siguiente, por favor. Ahora, evidentemente esto nos lleva, y coincido con lo que se ha dicho en otras mesas, evidentemente la ratificación del TEMEC está bien, evidentemente, pero la integración en América del Norte ha sido cuestionada por un politólogo canadiense, entre otros autores, que cuestiona que México, Estados Unidos y Canadá conformen una región y hay diversas características que ponen en evidencia sus debilidades, ¿no? Hay límites institucionales. Si comparamos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, por ejemplo, vemos, y se hizo referencia aquí por el secretario, justamente en la parte de la Unión Europea, cuando se hablaba cómo se integró la Unión Europea. Cómo se integró, eran algunos países, Francia, Alemania, Italia, los países del Benelux, que se integraron en la cuestión de energía, ¿no? De energía, el carbón, el acero, pero ahora tenemos 28 miembros. Sí, ha habido una integración, una expansión. Y América del Norte, pues empezamos con 3 miembros y se ha quedado con 3 miembros. O sea, hay francas asimetrías, son 2 países muy parecidos históricamente, Estados Unidos y Canadá. La frontera entre Estados Unidos y Canadá es 3 veces mayor que la de México y tiene menos agentes que la estén cuidando, ¿no? Entonces, hay una naturaleza desigual, son más armónicas las relaciones de Estados Unidos y Canadá. En cambio, con México hay muchas fricciones. El tema migración, el tema de seguridad. Le damos a la siguiente. Y bueno, esto también ya se habló del diagnóstico favorable del TEMEC, de acuerdo a la Comisión de Comercio Internacional. Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, los beneficios del TELCAN para Estados Unidos, de acuerdo a la Cámara de Comercio, son 14 millones de empleos que dependen de esta estructura generada por el Tratado de Libre Comercio. La expansión del comercio genera estos empleos, 9 millones de empleos de la relación con Canadá, 5 millones con la relación de Estados Unidos con México. Entonces hay 14 millones de empleos, ¿no? Los agricultores, ganaderos de Estados Unidos también se han visto beneficiados, ¿no? Y bueno, le damos a la siguiente. Ahora está pendiente la ratificación del TEMEC. Aquí ya se ha visto la negociación exitosa acordada con México en agosto y Canadá en septiembre del 2018 es un éxito para el presidente Trump y un logro de su administración. Así lo ha difundido, ¿no? Para su campaña política de reelección. Y esto que finalmente, como lo mencionaba, puede ser que los demócratas no le quieran colgar la medalla al presidente Trump, ¿no? Le damos a la siguiente, ya por cuestiones de tiempo voy a ser muy rápido. ¿Sí tengo 2 minutitos, senadora? ¿Sí? La oposición del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes puede ser que soliciten que se reabran negociaciones en algunos capítulos, puede ser que se rechace incluso el acuerdo, posponer la votación, que sería yo ahorita lo más factible. El deadline es en septiembre, ya esta cosa se tiene que aprobar en septiembre, entran elecciones en Canadá en octubre, ¿no? Entonces, esto podría llevar, si los demócratas no deciden aprobar o ratificar el tratado, Donald Trump, como una amenaza para que lo aprueben, va a denunciar, se va a salir el tratado y este es el worst case escenario, como se dice, ¿no? Incertidumbre lleva volatilidad, devaluación, en fin. Entonces, la relación económica de México con Estados Unidos es un asunto de seguridad. Es importante conocer qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? Le damos a la siguiente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hacer ante esto? Yo propongo una paradiplomacia multidimensional, que es decir, las relaciones México-Estados Unidos no se deben concentrar únicamente en el Poder Ejecutivo del Gobierno Central, ¿sí? Hay otros actores importantes a los que es importante ver, ¿no? Le damos la siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunos de los temas que se dan en paradiplomacia. Le damos la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿cuál es el margen de maniobra de los estados subnacionales? Se vio ahorita que para 6 estados de Estados Unidos, México, su principal destino de exportación. En el caso de Canadá son
35. Estamos hablando, pues la gran mayoría dependen de las exportaciones a México y Canadá. Entonces, eso les puede dar un margen de maniobra en el proceso de ratificación del tratado en un país altamente centralizado. Los senadores, por ejemplo, representan a los estados, como aquí en México. De hecho, nuestro sistema político también recupera mucho del sistema de Estados Unidos. Y si esos estados que dependen del comercio de México y Canadá verían afectados, los senadores son una parte muy importante. Igual la Cámara de Representantes. En Estados Unidos son 2 cámaras las que lo tienen que aprobar por ser un asunto de un tratado internacional, le compete al Senado, y por ser un asunto de índole comercial, recae también en la Cámara Baja, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Vamos a la siguiente. Y bueno, aquí estamos viendo, este es el mayor destino de las exportaciones de los estados de Estados Unidos. Son 6 estados que tienen a México como principal destino de exportaciones y 35 a Canadá. Pero vamos a ver importaciones. Le damos la siguiente, por favor. Y aquí destaca China. Y ya se ha visto que el gran déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, bueno, son aún 4 estados que tienen a México de donde se derivan sus exportaciones. Michigan, está Texas también, entre otros. Le damos al siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, aquí lo estamos viendo, la importancia que tiene para Estados Unidos, Canadá. La siguiente. La siguiente, por favor. Y bueno, algunos casos, por ejemplo, que Texas depende más de la relación comercial con México. Hay más en juego para Texas que para cualquier otro estado. La siguiente, por favor. Y bueno, California sería la 6ª economía del mundo si California fuera un país, y tiene a México como su primer destino de exportaciones. Y hay una relación muy importante, ¿no? No abundo en detalles. La siguiente, por favor. Ahora, la paradiplomacia del gobierno de la 4T se ha enfocado en algunos estados para promover la ratificación de ese tratado. En Nebraska, en Los Ángeles, la embajadora de México en Estados Unidos visitó al gobernador de Arizona. También hay una relación muy importante con Arizona. La siguiente, y bueno, aquí estamos viendo justamente estos tipos de interacciones que van más allá de enfocarse en el presidente Trump y buscar aliados en los estados subnacionales, ¿no? La siguiente. Y bueno, esto nos lleva a promover, México tiene que promover la ratificación del MEC ante actores subnacionales, pero también, por ejemplo, la Cámara de Comercio en Estados Unidos, la Business Roundtable, que son actores importantes, ¿no? Los estados, ahorita no vimos a los estados graneros, pero también hay unos estados que exportan granos de Estados Unidos a México y que dependen del TELCAN. La siguiente. Entonces, bueno, evidentemente los temas de comercio, seguridad, migración definirán el tipo de relación entre estos 3 países. Estos temas generan fricciones, pero también representan una oportunidad de reformular la agenda bilateral y fortalecer la relación con Estados Unidos, fomentando la cooperación bilateral entre estos actores, pero al mismo tiempo, coincido lo que se ha dicho en otras mesas, hay que buscar la diversificación comercial, buscar otros mercados y fortalecer el mercado interno, aumentando los salarios y el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Cepeda. Leeremos la semblanza del currículum del doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador adscrito al área de estudios estratégicos y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN-UNAM. Además, es profesor de asignatura definitivo en la Facultad de Contaduría y Administración en esta misma universidad. El doctor en Filosofía del Desarrollo Internacional y maestro de Investigación de Estudios de Desarrollo, líneas de investigación sobre educación por la Universidad East Anglia de Reino Unido, egresado del Seminario de Teoría Crítica del Colegio de Birkbeck de la Universidad de Londres, diplomado en Relaciones Internacionales de América del Norte, CISAN-UNAM, diplomado en Teoría de Investigación Feminista, licenciado en Administración. Forma parte de la mesa directiva del Comité de Investigación sobre Sociocibernética
de la Asociación Internacional de Sociología. Actualmente es la parte final del proceso, está en la parte final del proceso de publicación de su libro sobre geopolítica de los medios de comunicación en Estados Unidos, en el que desarrolla su aportación teórica sobre sociocibernética crítica. Su proyecto de investigación en el CISAN se titula Medios masivos de comunicación en América del Norte, México en el imaginario social estadounidense y canadiense. Demos el uso de la palabra al doctor, por favor. Gracias, muchas gracias, senador. Bien. Gracias, doctor. Bueno, pues en primer lugar, muy agradecido y honrado de estar aquí en el Senado de la República. Muchísimas gracias, senador Armenta, por su amable invitación. Doctora Graciela Martínez Salce, muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa y el apoyo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte para poder establecer estos vínculos de conversación entre el Senado de la República y la UNAM. También muchísimas gracias a quienes han trabajado arduamente para esto, doctor Jorge Calderón, muchas gracias, y muchas gracias, Roberto, por hacer posible este trabajo. Bueno, mi investigación se centra principalmente en temas de geopolítica del sistema de medios estadounidense. Y pues bueno, aquí ya se ha hablado un poco de la complejidad del panorama que resulta de actores económicos, actores políticos y además la multidimensionalidad que ya ha mencionado ahora también el doctor Cepeda, sobre entender que Estados Unidos y México no son unos monolitos sin contradicciones, sino que tenemos múltiples niveles de conversación y de interacción. Yo quisiera hablar de un caso específico y de un capítulo específico del TEMEC, que es el capítulo 18 de telecomunicaciones. Voy a usar este ejemplo para tratar de explicar algo que espero se pueda alcanzar a explicar aquí. Todo esto tiene que ver principalmente con dos cosas. La primera es, bueno, pues yo, como ya les digo, trabajo geopolítica del sistema mediático estadounidense. Pero por otro lado, pues el doctor Arturo Herrera bien nos ha hablado de la complejidad de los intereses comerciales pues bueno, que estos intereses comerciales que tiene México con Estados Unidos en particular va a generar pues un conjunto de afectaciones a la hacienda pública de México. Y dado que, pues bueno, es esta Comisión de Hacienda a la que nos convoca, pues yo intentaré hacer esta reflexión trayendo algo que espero que sea algo que les sirva para el importante trabajo que realizan. Lo primero que les quiero decir es que el trabajo del sistema de medios está acoplado estructuralmente a otros dos sistemas y todo el tiempo van funcionando de manera simbiótica. La primera, la cuestión es que, por ejemplo, para tener un ejemplo perfecto, pues es una computadora o un teléfono que necesariamente tiene que estar, por un lado, conectada a la energía eléctrica, al menos en algún momento para cargar la batería, y por otro lado tiene que estar conectado al sistema de telecomunicaciones, a Internet, para que sirva de algo. Y por otro lado, pues tiene que tener pues, el software, las aplicaciones, las cosas para poder hacer las cosas que hace. El sistema de medios, el sistema de telecomunicaciones y el sistema energético están acoplados estructuralmente y por eso, conforme vamos avanzando en el entendimiento del sistema de medios, es que podemos entender la importancia que tiene las ideas que tiene el presidente de la República en materia de energía y de telecomunicaciones. Ahorita voy a ahondar en eso. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en el periodo neoliberal las élites planetarias estuvieron todo el tiempo pues, muy armonizadas para desregular el comercio. Sin embargo, desde 2016, y como ya se mencionó aquí, durante el periodo del Brexit y también con otros fenómenos que se han dado tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, está ocurriendo que cada vez más hay pues,
intentos reguladores y cada vez hay más discordia y más disputa en torno a quiénes y cómo se van a conducir pues las etapas y los conflictos comerciales por venir. En el caso de América del Norte, pues bueno, ya se ha hablado bastante de las desigualdades, etcétera, pero en materia de telecomunicaciones, para que tengamos una idea del potencial que tiene nuestro país, en Estados Unidos el 96.7% de los hogares cuentan con televisión, por cable y por internet. Mientras que en México, aunque el 93% cuenta con televisor, solo el 73% cuenta con un aparato digital y prácticamente son 71 millones de personas las que tienen acceso a internet cotidiano. Alcanza a ser 82 millones con las personas que se alcanzan a conectar en un cibercafé, pero en el caso de México tenemos 121 millones de personas que tienen un teléfono celular, pero solamente 80 millones que tienen acceso a internet. Entonces, para que ustedes tengan una idea, mientras que en Estados Unidos y en Canadá el mercado está prácticamente cubierto y prácticamente ya no va a haber más opciones para expandir el comercio del internet, por ejemplo, en el caso de México todavía hay un gran campo por explorar, por explotar. Entre las diferencias que hubo entre el NAFTA en 1994 y el TEMEC está precisamente el capítulo de telecomunicaciones, porque efectivamente en 1994 no podía preverse lo que iba a pasar con el Internet y no se podía prever lo que iba a pasar con el boom de la información. Sin embargo, pues ahora ya tenemos un primer capítulo de telecomunicaciones, se ha creado, bueno, está la propuesta, falta la ratificación de los canadienses y de los estadounidenses, como ya se habló aquí, pero pues de ratificarse, pues habrá un comité regional de telecomunicaciones propuesto por Estados Unidos. Hay también toda una legislación en materia de datos personales para sintonizarnos con los países de la OCDE. Y además, pues por supuesto, hay un montón de temas, sobre todo de propiedad intelectual, que pues en el caso de Canadá ha habido mucha resistencia a esta cuestión de la propiedad intelectual porque afecta particularmente a las industrias culturales, que aquí es importante mencionar. En el caso de México, como tal vez podríamos inferir, con nuestros Óscares, por ejemplo, con los directores que ganan los Óscares, la presencia de México en las industrias culturales de la región es creciente y su importancia no solamente es económica, sino que nos permite establecer contrapesos complejos en otras áreas como pues temas de la migración o como temas de seguridad, etcétera, etcétera. Tal vez por las presiones para los tiempos que hubo todo el tiempo para la negociación, que aquí no podremos hablar mucho de eso, pero hubo mucha presión para que se hiciera muy rápido todo esto. Y entonces, pues el tratado en la parte de telecomunicaciones sí tuvo tiempo para establecer estos comités de telecomunicaciones, pero no hubo suficiente revisión de ciertos temas que para mí son muy importantes. Por ejemplo, no hay ninguna mención a temas como ciberseguridad, no hay ninguna mención al uso de mecanismos de desinformación, noticias falsas, cómo usar éticamente el Internet, etcétera, etcétera. Todo eso pues se quedó sin revisarse. Entonces, bueno, pues ya que entendemos pues la importancia que tiene esta infraestructura, el presidente López Obrador propuso la creación en junio de una empresa estatal que cuente con inversión privada y que utilice la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y en la que participen integrantes del Consejo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y pues bueno, en esa misma línea recordarán que el presidente de México tuvo una conversación con el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Esto tiene que ver pues con el hecho, como les decía, que tenemos 121 millones de líneas telefónicas, pero solamente 82 millones de personas que tienen acceso al Internet. Es decir, un tercio de la población mexicana aún no tiene acceso a Internet, pero ya cuenta con la tecnología para conectarse. La red eléctrica, pues, es clave para la cobertura, pero también Facebook ha utilizado Internet satelital a través de empresas como Viasat y Free Basics, empresas que, es importante señalar, no solo sirven para conectar hogares, empresas y compañías aéreas, no solo sirven para ver YouTube y compartir memes de gatitos, sino también
Esas empresas tienen importantísimos contratos con el ejército estadounidense. Los sistemas de defensa estadounidenses están claramente conectados con estas empresas como Facebook, como Viasat y como Free Basics. Entonces, a nivel mundial, en este momento, aunque por supuesto el interés de estas compañías es económico, en realidad como yo lo veo, es el interés geopolítico, es decir, la búsqueda de estas empresas, de estas compañías privadas por controlar territorios cada vez más amplios. Pero para que tengan ustedes una idea nada más en términos económicos, se calcula que en 2017 Google transfirió 23,000 millones de dólares a Bermuda para no pagar impuestos. Cada vez más hay países, y particularmente Francia es la que va a la vanguardia de este asunto, están buscando crear impuestos para gravar, para hacer una tributación a estas grandes compañías. Esto está muy en sintonía con lo que mencionaba el senador Armenta hoy en la mañana, la importancia que tiene una tributación justa, que paguen más los que tienen más, y pues ¿quién más que Facebook y Google y estas grandes compañías que pues bueno, vaya que tienen? En el caso de Facebook, reportó una ganancia del año pasado de 40,000 millones de dólares. Más o menos, es un poco difícil saber cómo estaba esto, pero más para que hagamos un cálculo, en 2015 se calculaba que Facebook ganaba $1 por usuario por mes. Y en México hay 61 millones de usuarios de Facebook. Si nosotros pusiéramos una tasa GAFA como la que propone Francia y como la que se discutió ahora en el G20 y en el G7, entonces se podría generar 3 centavos de dólar por usuario cada mes con un ingreso potencial de casi 2 millones de pesos nada más de Facebook. 40 millones de pesos mensuales nada más con el mercado actual. Por supuesto, para que nosotros pudiéramos tener esta justicia tributaria, como usted bien lo ha mencionado, pues tendríamos que aprender de las experiencias internacionales que están llevando a cabo y de esto cómo se está dando esta discusión, porque ya primero cuando Francia puso este impuesto, el primero en brincar fue Donald Trump. Y Donald Trump inmediatamente atacó a Francia y dijo que eso era un ataque directo a las compañías estadounidenses. Sin embargo, en el G7, la comitiva estadounidense firmó, sin hacer ningún ruido mediático, los primeros pasos para la creación de esta tasa tributaria internacional para aplicaciones y para el Internet. Aquí, como bien lo dijo el señor secretario, es muy importante tener en mente que la disputa internacional radica en si se va a cobrar la tasa a los productores, es decir, los territorios en donde se encuentran las oficinas centrales de estas compañías, o si la tributación se va a dar a través de los servicios y, por lo tanto, en los países en donde se crea el consumo. Esa disputa es la disputa que se va a dar a lo largo de los próximos 2 años. Y aquí hago eco de lo que bien decía el doctor Calderón. Necesitamos pensar ya en el 2022. Porque si nosotros nos imaginamos cómo va a darse en el mundo esta tasa GAFA, esta tasa de impuestos a aplicaciones como Facebook o como YouTube o como cualquiera de estas, pues nos vamos a poder permitir pues, tener un ingreso de base, sí, gracias, muy importante. No solamente con el ejemplo que acabo de usar, como es el caso de Facebook, sino pues con muchas otras compañías que tienen base en Estados Unidos y que nosotros consumimos. Aquí es muy importante entender esto que decía de la paradiplomacia mi colega Roberto Cepeda, pero esto es muy importante porque, por ejemplo, lo que Washington y Trump les parece muy importante como país estar negociando en este momento, no lo es tan importante para los intereses de California y Texas como los ejemplos que utilizaste. Y en el caso de California, pues ellos tienen en este momento pues el Silicon Valley, tienen las empresas de Facebook que están conectadas ahí en Menlo Park, cerca de San Francisco, y entonces por lo tanto podemos prever que estas entidades estatales van a buscar que la tributación se la queden ellos.
Y nosotros, pues, por lo tanto, tenemos que prever, anticipar esta situación, que es un problema que se va a dar con todo en cuanto estemos dejando de estar distraídos con otras nimiedades. Entonces, pues bueno, para mí entonces es importante decir esto. El rubro de telecomunicaciones del TEMEC tiene una gran importancia geopolítica, involucra temas de interés nacional, de carácter estratégico y de potencial económico. El acceso a Internet y la disminución de la brecha tecnológica son temas sociales prioritarios y por lo tanto es entendible que el actual gobierno busque avanzar en su agenda política a través de la colaboración con transnacionales como Facebook. Sin embargo, la regulación de estas empresas transnacionales es un tema de seguridad nacional y que paguen impuestos no solamente un tema de justicia, sino también podría repercutir en un beneficio económico para la hacienda pública. La UNAM y el CISAN, con su autonomía y su pluralidad, pueden aportar a la construcción de un conocimiento confiable, encaminado a disminuir la desigualdad y ampliar la cobertura de telecomunicaciones y de acceso al ciberespacio de todos los mexicanos. Así que, bueno, pues estamos muy contentos de poder estar aquí para dar los pasos para ir construyendo una agenda de investigación para que podamos legislar con una información confiable sobre el tema. Les agradecemos muchísimo que nos hayan tenido esta mañana y que nos hayan dedicado este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si les parece bien, tenemos algunas preguntas, las planteo y ustedes deciden si quieren alguien en particular responderla o quisieran los tres sumarse a la misma respuesta. El señor Marcelino Martínez Robles nos pregunta ¿cómo asegurar la continuidad en los programas económicos políticos? Como empresario veo que el cambio de estos cada gobierno, o sea, cada 6 años. En la tecnología, en los intercambios académicos, no existe continuidad e incluso se destruye y hay que volver a empezar. Económicamente, no podemos competir con productos extranjeros si nuestro costo por impuestos es mayor. ¿Quién gusta comentar sobre el tema, doctora? Pues desde luego que es algo de lo más importante, lo que se comentaba antes de China. O sea, yo fui a China hace muchísimos años y ahí me presentaron proyectos que iban a hacer en 10 años y yo decía, ¿qué es eso? Y ahorita veo, ya no he regresado a China, pero veo los videos de China y digo, ahí está todo lo que prometieron, es impresionante, ¿no? No había más que un hotel en Pekín cuando yo fui y ahorita está lleno. Entonces yo creo que algo que nos pasa mucho en México es eso, que todo es por 6 años y entonces no hay continuidad y no hay proyectos a largo plazo. Sí, yo creo también, y coincido con lo expuesto por el doctor Barrón, y con lo que dijo la doctora Lisa Dávalos, el doctor Jorge Calderón en la primera mesa, de cómo esta integración económica con Estados Unidos debe dedicarse o debe de enfocarse o beneficiar a los que menos tienen. Yo creo que la hacienda pública, el tema de recaudación, que el doctor Barrón es importante, ¿no? Pero también yo, recurriendo y vinculándolo con mi tema de la paradiplomacia, yo creo que los gobiernos subnacionales tienen un gran compromiso por hacer que los beneficios de esta globalización lleguen a todos, a los que menos tienen, terminar con la desigualdad. Por ejemplo, el caso de Querétaro, que es un estado, o sea, yo me dedico a analizar lo que hacen los estados subnacionales, y hay una empresa canadiense en Querétaro, es Bombardier, doctora Martínez Salcer no nos dejará mentir, la empresa de Bombardier de Quebec, y efectivamente ese tema, incluso ya se creó una universidad para darle empleo, para acceder a estos empleos, estas universidades donde se vinculan el tema de la aeronáutica. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrán que hacer los estados subnacionales? Mayor inversión en educación, mayor capacitación, ¿sí? Y beneficiarse de la globalización atrayendo empresas extranjeras, ¿no? Y coincido un poco con lo que planteé al inicio, si bien la globalización o la integración económica propalada por el TLC no ha sido la panacea, yo creo que lo que le conviene a México es una economía mixta, ¿no?
estar en la economía global, pero también aplicar políticas domésticas, subnacionales para beneficiarse de estos procesos. Yo quisiera mencionar en el caso de, en mi tema, China no es una cuestión abstracta, sino es una cosa súper tangible. Por ejemplo, lo hemos visto en el tema de Huawei, el tema de la 5G. El gobierno de Estados Unidos ha hostilizado a China en abstracto, pero la herramienta que utiliza para hostilizarla en las diferentes herramientas, una de las diferentes herramientas es estar bloqueando a Huawei y estarle diciendo, así como a nosotros nos va diciendo que cada 45 días nos va a ver si sí estamos haciendo nuestra chamba en migración, a ellos les está diciendo, pues yo cada 90 días voy a revisar si Huawei ya está comprando más o no cosas estadounidenses. Pero resulta que Huawei pues, también cuenta con una infraestructura impresionante para establecer sistemas de conectividad. Y los países que han comprado estos sistemas de Huawei pues, son nada menos que Rusia y Alemania. Entonces, pues bueno, pues una vez más, no sé cuáles son los detalles para el análisis internacional, pero pues tendríamos que conocer que esos casos para poder tener una negociación más favorable y detallada, no pensando en bloques. Muchas gracias. También quisiera yo agradecer la presencia y la colaboración de la doctora Graciela Martínez Arce, directora del CISAN. Muchísimas gracias. Y el doctor Roberto de Sachi Severino, director de DesleyPuebla.com. Muchas gracias por acompañarnos. Hay una pregunta de Alan Muñoz Díaz Velarde, directamente al doctor Roberto Cepeda, y dice, ¿qué debemos de hacer en México para crecer a los niveles de China? Yo creo que el reto es mayúsculo, como lo dijo el senador Monreal en la mañana al iniciar los trabajos de este conversatorio, pero la relación con Estados Unidos, tenemos a la principal economía del mundo, que es nuestro vecino, nuestro socio comercial, que nos está generando fricciones, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos es diversificar nuestro comercio exterior, vincularnos más con los mercados asiáticos. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente pues nuestra economía depende mucho de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que te amenacen con imponer aranceles de manera gradual del 5 al 25%, pues sí, efectivamente es un tema de seguridad nacional, porque afectaría a nuestra economía. Depende. Entonces hay que diversificar. Esto sería al corto, por lo pronto salvar el TEMEC, como dijo Elisa Dávalos en la mañana, el doctor Calderón también, salvar el TEMEC, pero buscar una diversificación. Y lo otro que es muy importante, que yo creo que se debe de fortalecer el mercado interno. En este sentido, la política económica del presidente López Obrador yo creo que es la adecuada, es decir, aumentar los salarios para darle, porque bueno, ¿cuál es la naturaleza de una economía exportadora? Una economía que exporta, pero imagínense Estados Unidos ahorita, este dato también lo daba el maestro Arturo Herrera en una mañana, es secretario de Hacienda, que 80% de nuestro PIB depende del comercio exterior, más o menos 40% y 40% de importaciones, exportaciones. Si vemos ese dato en Estados Unidos, no llega ni al 50% ni al 40%, ¿no? Está fluctuando en el 30 y tantos por ciento. O sea, es decir, Estados Unidos es un país que consume, ¿sí? No depende tanto del comercio exterior. Digamos de las exportaciones. En una guerra comercial con Estados Unidos, ¿quién va a ser más afectado? Pues México. Sí, por eso se da al presidente Trump estas amenazas de imponer aranceles, ¿no? Entonces, fortalecer el mercado interno, que implica mayor capacitación, mayor inversión en educación. También nos hablaba en la mañana de que hay restricciones de presupuesto, pero yo creo que la labor de las universidades públicas es fundamental, el tema de la educación. Y se ha hablado ahorita de los países asiáticos, que han hecho los coreanos, que han hecho los chinos, invertir en educación. El tema de educación es sustantivo, es fundamental. Se debe de apoyar a nuestras universidades públicas, ¿no? Entonces sería el otro
factor, diversificar, fortalecer el mercado interno, hacernos más competitivos, porque una de las cosas que no se ha dicho aquí es que en el periodo de estos 25 años, México, la mano de obra, la fuerza laboral se ha capacitado, o sea, es una fuerza laboral capacitada. Incluso en China también, ellos han invertido mucho en capacitación, ¿no? ¿Por qué no se van las empresas de tecnología a un país africano? ¿Por qué no se van al Medio Oriente? Que probablemente tengan, o sea, no es cuestión de salarios bajos, lo de China, bueno, que ahorita también está aumentando. Entonces hay que invertir en educación, esa es la clave. Y ese ejemplo lo podemos ver de los coreanos y otros países. El otro punto es fortalecer la industria nacional. Lo que está haciendo el presidente López Obrador es lo adecuado, rescatar Pemex, ¿sí? Y a partir de ahí que se convierta en la palanca de desarrollo de la industria nacional. Yo creo que esa sería una economía mixta, seguir en la economía libre mercado, pero fortalecer nuestras industrias nacionales, ¿no? Muchas gracias, doctor. Les quisiera yo pedir una disculpa, ya nos excedimos en el tiempo. Hay 2 preguntas todavía por responder, si les parece bien a los ponentes, se las haríamos llegar para que en forma electrónica dieran respuestas a la misma. Agradecer su tiempo, pero sobre todo lo que aportan a este foro, agradecer como siempre a mi compañero y amigo, al senador Armenta, estar preocupado en lo que podemos aportar al país y siempre atento a poder ser portavoz del sentir ciudadano. Y si nos lo permiten, a nombre del presidente y organizador del foro, quisiéramos hacerles llegar unos reconocimientos por su participación. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Abordar el papel de nuestro país en la integración económica de América del Norte, especialmente en el actual contexto de políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el objetivo de la mesa temática Análisis, Balance y Perspectivas del TEMEC a meses de su aprobación por el Senado de México. Cabe destacar que esta mesa se desarrolló en el marco del conversatorio México, Integración Económica Mundial y Política Comercial del Gobierno de la